Para las condiciones de operación se tiene una conversión del 70%. Y bueno, esta obviamente es la conversión por paso, bueno, la conversión del reactor. Y dice, el metanol que sale del reactor se separa del formaldehído y del hidrógeno en un proceso de varias unidades. Si la producción de formaldehído es de 600 kilogramos por hora, calcule la alimentación del metanol mol hora que se requiere o que requiere el proceso para los siguientes dos casos. A, cuando no hay recirculación, y B, cuando el metanol recuperado se tiene que recircular. Ok. Para este caso voy a llevar rápidamente el arreglo, ¿no? Voy a hacer aquí, voy a poner esto rápidamente. Déjenme, llevo esto para atrás y voy a poner la figura, ¿no? Bueno, en este caso pues igual, ¿no? Es un proceso bastante sencillo, pero aquí, por ejemplo, ya tenemos otras unidades que me están diciendo acá. Y bueno, hay que entender lo siguiente. Platicamos la semana pasada, la semana pasada, el día viernes, que nosotros cuando tuviéramos alguna cuestión de que de repente la conversión no es del 100%, o que por ahí tenemos pues que sí, prácticamente que no se consume todo el valor a lo que se refiere del reactivo, pues obviamente ese reactivo tiene que recircularse porque pues ¿qué podemos decir? No tenemos no podemos estar gastando, ¿no? O no podemos estar tirando, en este caso, materia prima a la basura. Bueno, entonces el chiste aquí es el siguiente, ¿no? Vamos a tener un reactor catalítico y nosotros vamos a estar alimentando lo que es la parte del metanol, ¿sale? Para el primer caso. Entonces aquí voy a poner el metanol. Déjenme saco de aquí. Metanol. Y el metanol, pues no sé cuál es la base de cálculo. De hecho, creo que ni se ve. Ahí está, metanol. Entonces de este lado, ya sabemos, ¿no? Moles de metanol. Y en este caso, pues tiene que ser en 1. Aquí todavía no numero, pero pues voy a numerar, ¿verdad? Porque si no, luego se me olvida. Entonces numeramos, o seleccionamos más bien. Voy para acá, y bueno, es la corriente 1, ¿no? Donde tenemos el metanol. Entonces alimentamos al reactor, ¿sale? Y nosotros vamos a tener en productos tres cosas, ¿sale? Vamos a tener aquí la parte de, obviamente, el metanol que no va a reaccionar. Entonces aquí lo voy a colocar. Metanol que no reacciona. Esta la voy a poner un poco más pequeña. El metanol que no reacciona, vamos a tener en este caso también lo que es el formaldehído que se está formando. Formaldehído, este es H, ¿qué es HCH? CHO, es el formaldehído. Entonces le vamos a poner los numeritos. Obviamente sería que en 2, ¿no? Y pues también vamos a tener la parte del hidrógeno, ¿no? La cantidad de hidrógeno que vamos a estar produciendo. Ahora, fíjense lo que dice el problema. Lo que dice el problema, esto ya se vuelve un poquito más complejo, es que el metanol que sale del reactor, o sea, este de acá, lo tenemos que separar, ¿de acuerdo? Lo tenemos que separar en un proceso de varias unidades y pues aquí, por ejemplo, podemos hacer, bueno, hay que ver cuáles son las propiedades, ¿no? Tenemos metanol, tenemos formaldehído y tenemos en este caso el hidrógeno. Primero separaremos el hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, porque pues es, en este caso, bueno, depende de las condiciones del sistema, pero aquí, por ejemplo, ya conforme vayamos avanzando, ese tipo de situaciones nosotros ya tenemos que, por ejemplo, aprenderlas y decir, a ver, a la presión, aquí obviamente no me dan presión, ni me dan temperatura, ni nada, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender que este proceso lleva a cierta presión y a cierta temperatura, y que a esta presión y temperatura nosotros debemos de tener distintas fases, ¿no? O fases, no sé. Lo más común pues es que el hidrógeno pues siempre sea, en este caso, fase gas, ¿de acuerdo? Y tener por ahí formaldehído y metanol, en este caso pues en solución. Entonces lo primero que podemos tener aquí es un separador. Digo, esto nos lo van a proporcionar en la parte de mi examen, ¿no? Pero bueno, aquí el punto es que me dice, ¿sabes qué?
tienes que quitar el metanol. O sea, ese es el chiste, ¿no? El metanol que sale del reactor se separa del formaldehído y del hidrógeno. Es lo que me están diciendo. Aunque claramente, ¿no? Por ejemplo aquí, tenemos que poner aquí un separador, ¿no? Colocar aquí un separador y entender, ¿no? Que nosotros vamos a quitar la parte de lo que es la parte del metanol. Aquí lo correcto pues sería investigar exactamente qué es lo que quitamos, ¿no? Pero bueno, aquí como estamos apenas viendo balance de materia y energía, entonces aquí podemos hacer unas cuantas desapariciones, ¿no? O apariciones, por así decirlo. Por ejemplo acá, de este lado yo voy a colocar la mezcla de metanol, ¿no? De este lado voy a poner que es la corriente 3. Déjenme traer esto por acá. Corriente, en este caso 3. Y aquí voy a decir que estoy separando el metanol, ¿sale? Entonces voy a colocar acá metanol, ¿de acuerdo? Y esto sería pues el puro metanol, sale de este lado, que sería el metanol en 3. Y nosotros tendríamos pues en el otro separador o aquí mismo una corriente, ¿de acuerdo? De, en este caso pues el resto de los componentes, ¿no? Que sería en este caso pues formaldehído y lo que sería la parte del hidrógeno. Les digo, normalmente pues hay que ver las condiciones de operación a las cuales estamos trabajando, y pues el hidrógeno siempre es un gas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un gas por ahí, ¿no? Pues quiere decir que podemos ponerlo en la parte de arriba, ¿no? Pero bueno, aquí simplemente estoy haciendo la señalización del separador y ya, como tal. Bueno, entonces aquí voy a enumerar la corriente, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a resolver el problema. Bueno, entonces el primer problema me dice que tiene más o menos este diagrama, ¿no? Es decir, en donde separamos el metanol aquí, ¿de acuerdo? Y después me dice que si lo hacemos, en este caso, recircular. Entonces me dice, ¿sabes qué? Tenemos que calcular la alimentación de metanol. Primero, cuando no recirculo nada, y luego cuando estoy recirculando. Bueno, entonces vamos a empezar aquí de este lado. Tengo que poner todavía la conversión, me hace falta la conversión. Aquí voy a poner conversión. Sería aquí X de etanol, CH3OH, CH3OH es igual a 0.7. Pero déjate poner 0.7, ahí está, ¿no? Ok, y también me están dando la producción de formaldehído, que son 600 kilogramos por hora. Ok, entonces la producción acá pues es la que sale, pero en este caso me están dando la masa de formaldehído. Entonces la masa de formaldehído a la salida son 600 kilogramos por hora. Obviamente vamos a necesitar los pesos moleculares si es que nosotros queremos pues sacar todo lo demás, ¿no? Ok, entonces vamos a llevar a cabo la parte de pues el balanceo y todo eso, ¿no? Ok, entonces si se fijan aquí, nosotros lo que nos están pidiendo es la cantidad, en este caso de mol hora, bueno, vamos a poner acá kilomol hora, de, en este caso, metanol, que tenemos que estar alimentando. Y aquí la base de cálculo pues es la cantidad de masa que tenemos de lo que es formaldehído, ¿sale? Bueno, entonces aquí por ejemplo los balances son muy fáciles de hacer, porque por ejemplo el formaldehído que tenemos en 4 es el formaldehído que tenemos aquí a la salida del reactor. El metanol que tenemos en 3 pues es el metanol que tenemos aquí a la salida del reactor. Y pues todo se va en este caso a simplificar con un balance una vez más en la parte del reactor. Hasta aquí no sé si exista alguna pregunta acerca de alguna de las cuestiones. No sé si tengan algo que comentar. ¿Se entiende qué es lo que vamos a hacer en el problema? Necesitamos sacar la alimentación de metanol. Uno cuando no hay recirculación y otro cuando sí hay recirculación. No sé si queda claro el diagrama, algo que quieran comentar. ¿No? Ok, bueno, pues entonces vamos a resolver el problema. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pues en este caso es pues mi balance, ¿no? Ok, pues empiezo. Voy a quitar en este caso la parte del texto. Voy a quitar esto de acá y voy a empezar a llevar a cabo pues mis balances, ¿de acuerdo? El balance que tengo que hacer es el balance en este caso en el reactor, ¿sí? Y pues el balance en el reactor ya sabemos cómo va, ¿no? Entonces empezamos aquí. A la salida del reactor, empezamos aquí. La cantidad de sustancia
En este caso voy a empezar por el metanol. De metanol CH3OH que tenemos a la salida, se hace en 2, va a ser igual. Entonces el metanol, su balance va a ser el metanol que alimentamos en 1, ¿de acuerdo? Y luego menos la cantidad de metanol que consumimos en la reacción 1. Pues nada más es lo que consumimos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con este balance que acabo de colocar aquí? Metanol en 2 es 1 menos el que se consume. ¿Cierto? Sí. Ok, sale. Entonces vámonos con la parte de formaldehído. Ok, por ejemplo, acá el formaldehído tenemos que es la cantidad de HCHO que tenemos en 2. No alimentamos formaldehído en 1, solamente lo estamos produciendo. Entonces aquí sería el formaldehído que producimos, en este caso, en la reacción 1, o que formamos en la reacción 1. Ok. Y finalmente, pues el hidrógeno que nosotros estamos formando sería el que va a complementar, en este caso, la parte de la reacción. Ok. Entonces aquí voy a colocar CHO. Esto es hidrógeno que tengo en 2. Y de este lado, el hidrógeno formado. Y nada más, ¿no? Prácticamente. Ahora, para hacer la estequiometría, yo tengo el formaldehído que está formado, ¿no? Bueno, lo tengo indirectamente porque tengo la masa, en este caso, de el formaldehído que tengo en 3. Entonces, bueno, para esto pues voy a copiar y a pegar la diapositiva y voy a empezar a trabajar con ese cálculo, ¿sale? Entonces voy a calcular acá. La parte del formaldehído, ¿no?, que tenemos en este caso en 2, va a ser igual a la cantidad de sustancia que tenemos de formaldehído, en este caso en la corriente 4, que se refiere a este de acá, ¿sale? Entonces aquí pues voy a hacer una cuenta muy sencilla, ¿no? Y sería masa de formaldehído, la CHO, que tenemos en 4, masa de CHO que tenemos en 4, y aquí sería el peso molecular, en este caso, de formaldehído, HCHO, ¿sale? Entonces aquí, pues la masa serían 600 kilogramos por hora, 600 kilogramos por hora, y aquí tendríamos un peso molecular. El peso molecular pues lo sacamos rápido, serían 2 hidrógenos, serían 2 y 16 del oxígeno, 18 y 12 del carbono serían 30, ¿no? El peso molecular son 30 kilogramos por cada kilomol. Entonces la cantidad de, en este caso, formaldehído que nosotros vamos a estar produciendo, o que tenemos en el separador, serían 20, ¿no? ¿Sí, no? 20 kilomol hora. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, no comenté esto, pero bueno, la reacción ya está balanceada, ¿no? La reacción es 1 a 1 a 1 y bueno, no hay tanto problema. Sale pues. Entonces, con este valor de la parte del formaldehído que tenemos en 4 y lo que tenemos en 2, automáticamente podemos actualizar pues mi balance, ¿no? Porque mi balance está en función justamente del formaldehído, y entonces el formaldehído que nosotros tenemos aquí pues son 20 kilomol hora. Y con el formaldehído que está formado o producido, yo puedo sacar la estequiometría, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a sacar la estequiometría. Bueno, entonces les digo que está sencillito todavía, o sea, todavía estamos... De hecho, esta parte está más sencilla, insisto, es muy, muy sencillo. Bueno, entonces empiezo. Voy a calcular el metanol que consumimos. Entonces acá vamos a poner la cantidad de metanol que consumimos. Entonces sería acá cantidad de metanol, CH3OH que consumimos, consumida, va a ser igual, y aquí pues colocamos la relación que sería 20 kilomol, y esos 20 kilomol por hora se refieren a la parte de formaldehído, HCHO, y como la relación es 1 a 1, pues aquí voy a colocar para 1 kilomol de formaldehído, kilomol por hora, no es cierto, 1 kilomol nada más, para 1 kilomol de formaldehído, HCHO, estamos consumiendo 1 kilomol de CH3OH. CH3OH. Ok, entonces obviamente aquí lo que estamos consumiendo también pues son
20 kilomol hora, ¿sale? En este caso de metanol. Para el hidrógeno formado, pues lo mismo, voy a ocupar exactamente la misma base de cálculo y de hecho va a ser lo mismo, ¿no? O sea, 20 kilomol de esto da origen a 1 kilomol, en este caso de hidrógeno. Y entonces, pues lo que estamos formando acá de este lado serían los 20 kilomol de también hidrógeno, ¿sale? ¿Vale? Entonces 20 kilomol hora. Y aquí está, entonces nada más actualizo mi balance, ¿de acuerdo? Y aquí el consumido, 20 kilomol hora. El formado de hidrógeno, 20 kilomol hora. Ok, entonces automáticamente pues ya tengo yo los valores de la parte de formaldehído que nosotros estamos produciendo. Entonces aquí nada más sería como actualizarlo, ¿no? Formaldehído que tenemos, o es más, lo voy a poner de este lado, porque aquí es el dato, ¿no? Aquí formaldehído producido son 20, ¿de acuerdo? La parte del hidrógeno pues también son 20, ¿de acuerdo? Kilomol hora. Y me hace falta el cálculo para la parte del metanol. Pero pues el metanol no lo puedo en este caso pues calcular directamente porque me falta el de 2 o me falta el de 1. Para esto, ¿qué voy a ocupar? ¿Qué hago aquí? ¿Qué puedo hacer aquí para calcular? Ocupar la conversión. La conversión, exactamente. La parte de la conversión. Entonces aquí vamos a poner la parte de la conversión y, ok, la definición, no, pues yo sé que la conversión, que está, X del CH3OH, esto va a ser igual a, y ponemos la relación, ¿no? En este caso, este punto 7 o la conversión tiene una definición, en este caso es la cantidad de metanol que nosotros estamos alimentando al reactor, ¿de acuerdo? Entonces esto sería en 1 porque esa es la alimentación al reactor y la parte de arriba sería la cantidad de metanol que nosotros estamos haciendo reaccionar o que se están consumiendo. Eso es justamente la definición. De estos tengo la parte del que se consume, por lo tanto puedo calcular con la relación, pues obviamente el metanol que nosotros estamos supuestamente alimentando al reactor. Y aquí quedaría CH3OH que se consume, que son los 20 kilomol, y punto 7 que es justamente la parte de lo que la conversión, ¿no? Entonces aquí vamos a poner 20 kilomol por hora entre punto 7 y esto, ¿cuánto me da de metanol que estamos alimentando? ¿Cuánto? 28.57. 28.57. Ok, kilomol hora. Y aquí tendríamos justamente la alimentación para la parte del metanol. Y entonces ya estaría contestando, ¿de acuerdo? Lo que me está pidiendo el primer inciso, que es, en este caso, la alimentación que nosotros tenemos en la parte del metanol, ¿no? Entonces aquí vamos a poner el metanol que estamos alimentando, son 28.57, de los cuales vamos a hacer reaccionar 20, ¿no? Que son estos de acá. Entonces, a la salida, pues me va a quedar el resto, ¿no? 28.57. Y entonces el metanol que tenemos a la salida del reactor es de 8.57. En este caso son kilomol por hora. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces el metanol que tenemos en 3, de este lado, pues sería 8.57 kilomol hora. ¿Estamos de acuerdo con este problema? ¿Estamos de acuerdo con esto que acabamos de hacer? ¿Se entiende? Bueno, entonces no sé si tengan alguna pregunta o si no ya voy a hacer el otro inciso. Ok, voy a hacer el inciso B. Ahora me piden una recirculación. Bueno, pues voy a hacer la dichosa recirculación y esta la voy a colocar por acá. Ok, bueno, primero que nada hay que entender, ¿no? ¿Sabes qué? La alimentación aquí es la alimentación, pues obviamente al reactor, ¿sale? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer a continuación es algo bastante interesante, que en este caso es la parte de recircular. Vamos a recircular, ¿sale? Entonces, como tenemos una materia prima, como es el metanol, que no se consume toda, entonces lo que yo voy a hacer prácticamente es lo siguiente, ¿sale? Entonces voy a agarrar y este metanol que es
la materia prima que me cuesta y que obviamente no voy a tener a la salida del separador, la voy a meter por acá a una corriente, ¿sale? Y la voy a devolver a la alimentación al reactor. Y eso es bien importante, justamente lo que acabo de comentar. La alimentación, en este caso, al reactor. Ok, aquí por ejemplo voy a recircular todo. Toda la corriente 3 la voy a recircular. ¿Por qué todo? Pues porque el metanol no me sirve para alguna otra cosa. Mejor la voy a aprovechar para esta cuestión. Ahora, fíjense, esto es bien interesante porque este balance cambia un poco. Yo quiero que visualicen justamente qué es lo que va a cambiar. Y esto les va a servir bastante para lo siguiente, ¿no? Ok, entonces por ejemplo, voy a cambiar y este 1 nosotros la vamos a llamar alimentación fresca, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tengamos procesos en el cual tengamos recirculación, esta de acá, la que viene, digamos la alimentación que viene al proceso, se llama alimentación fresca, ¿de acuerdo? Ese valor de 1 es un valor que nosotros tenemos que, en este caso, calcular. Y este de acá, por ejemplo, la voy a llamar corriente 4, porque pues no quiero afectar el resto, no es cierto, corriente 5, porque no quiero afectar la numeración de los demás. Pero lo que yo tengo que entender acá, a ver, lo voy a poner un poco para acá, de este lado. Lo que yo tengo que entender es lo siguiente. Nosotros vamos a seguir teniendo los mismos cálculos, pero vamos a tener algo un poco distinto. Ok, fíjense, fíjense muy bien. Entonces, hagan de cuenta que ahora lo que me sobra de metanol lo voy a volver a regresar, ¿de acuerdo? Pero obviamente para poder arrancar el proceso, nosotros necesitamos tener una alimentación fresca, que es justamente la parte de 1. Entonces, yo necesito saber justamente cuánto vale esa alimentación fresca. Pongan mucha atención. Voy a volver a hacer el balance. Voy a poner otra vez el balance de este lado para que puedan ver lo siguiente. Ok, a ver, voy a poner de este lado para que vean que es exactamente lo mismo. A ver, es este de acá. Sí, es este de acá. Ok. Fíjense. Entonces, nosotros ya habíamos determinado, por ejemplo, que aquí sería, voy a hacer el cambio. A ver, vamos a hacerlo desde cero. Total, no pasa nada, ¿verdad? Ok. Voy a hacer desde cero. Ok, entonces vamos a poner, igual, el balance en el reactor es a la salida. Metanol a la salida del reactor, pues va a ser igual al metanol. Ahora, no es igual al metanol que yo tengo en 1, ¿de acuerdo? Porque el 1 es la alimentación fresca, sino aquí va a ser la alimentación de la corriente 5. Esta corriente 5 es la combinación de la recirculación con la alimentación fresca. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto menos la parte del metanol que nosotros vamos a consumir. Esto es igual. Ahora, la parte de metanol que nosotros tenemos, de formaldehído que tenemos a la salida, pues es el formado. Y la cantidad de hidrógeno que tenemos a la salida en 2, pues es justamente también lo que tenemos formado. Ok, entonces aquí lo vamos a poner así. Aquí lo vamos a poner también de este lado. Y ahora, quiero que ustedes se fijen que lo que me están pidiendo otra vez es la alimentación de la parte del metanol. Es decir, qué cantidad de metanol tengo que alimentar al proceso para que yo pueda, en este caso, obtener lo siguiente. Cuando no tenemos recirculación, yo tengo que alimentar al reactor 28.57 y de hecho tengo que alimentar al proceso 28.57. Sin embargo, cuando yo coloco 28.57, nosotros tenemos aquí que hay una conversión del 70%. Esta conversión la vamos a llamar conversión por paso. Ahorita vamos a decir, les voy a decir por qué. Pero bueno, entonces lo importante es lo que tenemos aquí a la salida en la parte del reactor, ¿no? Por ejemplo, la parte del metanol, eso no cambia porque es el mismo balance, ¿sale? El formaldehído que tenemos en 2 es 20, el hidrógeno que tenemos en 2 es 20 y en este caso la parte del metanol que tenemos en 2 pues también en este caso serían 8.57, ¿no? 8.57, ¿sale? Eso no va a cambiar absolutamente nada. Pongan atención. Entonces, con la parte del metanol que nosotros estamos consumiendo, esto lo voy a poner de este lado para volver a hacer el balance. Tenemos que el consumido son 20, ¿de acuerdo? Los que nosotros tenemos en 5, hay que recordar una pequeña cosa. Cuando hacemos el balance por la parte de la conversión,
nosotros siempre decimos esto. La conversión por paso, o en el reactor, es igual a lo consumido entre lo que se alimenta en el reactor. En este caso ya no puedo colocar 1. ¿Por qué no puedo colocar, por ejemplo, aquí la corriente 1? ¿Por qué no coloco la corriente 1? Porque realmente lo que está entrando al reactor es la corriente 5. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces ahora lo que yo voy a determinar con la parte de la conversión es, bueno, como siempre, de hecho siempre hago esto mismo, es la entrada al reactor, ¿no? En este caso la entrada al reactor son 28.57 y esto no va a cambiar absolutamente nada. Entonces aquí el metanol que nosotros tenemos en 5, sería 28.57. Pongan atención, aquí está justamente lo interesante de este problema. Tenemos que al reactor alimentamos 28.57, es decir, lo que nosotros tenemos en 5, ¿de acuerdo? Estos 28.57 se consumen 20 kilomol en este caso, y a la salida, aquí vamos a poner 28.57, y a la salida ¿cuánto tendríamos? Bueno, pues tendríamos 8.57 kilomol. Estos 8.57 kilomol, que son estos de acá, lo que va a pasar es que estos se van a recircular, ¿de acuerdo? Y entonces estos 8.57 van a estar aquí, que son justamente los que yo tengo en 3, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para saber el valor de lo que realmente estamos alimentando en 1, es decir, la alimentación fresca, tengo que hacer un balance en el nodo de entrada al reactor. Entonces aquí lo voy a hacer. O sea, el problema es exactamente igual. Lo único que va a estar cambiando es esto que acabo de colocar, ¿no? Entonces voy a hacer el balance, ¿sale? Es más, este lo voy a jalar y lo voy a hacer aquí mismo para que se pueda observar. Entonces me queda la cantidad de metanol CH3OH. Entonces, ¿quién entra? Entra 1, entonces que hay en 1, más la cantidad de metanol que entra en 3, ¿estamos de acuerdo? Va a ser igual a la cantidad de metanol que nosotros tenemos, en este caso, en 5. Ahora, quiero que vean bien este balance y me digan si les convence o no les convence. Dice, el metanol que tenemos en 1, acuérdense que el balance lo voy a hacer en este punto, ¿no? Entonces las entradas es metanol que hay en 1 y el metanol que hay en 5, ¿de acuerdo? Entonces, que hay en 3. El metanol que hay en 1 es la alimentación fresca. El metanol que hay en 3 es la recirculación. Y el metanol que hay en 5 es lo que entra al reactor. Yo ya sé cuánto debe de entrar al reactor, ¿de acuerdo? Ahora, hasta aquí queda claro este balance. Este balance que estoy planteando es el importante. Al final del día es el importante. Este de aquí que puse en amarillo es el importante. Y es el que les va a ayudar de aquí en adelante en muchas materias, ¿no? Pero me deben de decir si queda entendido por qué lo que hay en 1 y lo que hay en 3 forma lo de 5. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, profe. Ok. Esto es muy, 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 muy importante. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí, pues vamos a resolverlo, ¿no? Entonces, lo que hay en 5, en este caso, es 28.57, que es la entrada del reactor. Este dato yo lo saqué con la conversión, porque la conversión siempre me da la entrada del reactor, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué otro dato tengo? La recirculación de 3. Exactamente. Yo sé cuánto se recircula. En este caso se recircula 8.57. Y esto que se recircula es todo lo que no reaccionó. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, nosotros podemos calcular lo que es la alimentación fresca. La alimentación fresca es lo que entra a mi proceso. Entonces aquí me quedaría que son los 28.57, ¿de acuerdo? Menos 8.57. ¿Cuánto estoy alimentando de metanol a la alimentación fresca? 20. 20, ¿de acuerdo? 20 kilomol hora. Ok. Y entonces aquí en la alimentación fresca lo que nosotros tenemos de 1 son 20 kilomol. Entonces vamos a entender lo siguiente. Vamos a entender mi proceso, ¿no? Que al final del día esto es lo que yo quiero que ustedes puedan razonar y sepan razonar. ¿Sale? Ok, fíjense. El problema empieza con esto. Yo quiero producir 600 kilogramos por hora de formaldehído. Ajá. Estos 600 kilogramos por hora equivalen a 20 kilomol por hora, que es en este caso de formaldehído.
Estos 20 kilomol por hora son los que se forman según la reacción que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Con esta estequiometría yo sé que como la reacción es 1 a 1, se forman 20 kilomol de hidrógeno, pero también sé que se consumen 20 kilomol de metanol, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense el balance para el metanol. El metanol que tengo en 2, es decir, el que yo tengo a la salida, va a ser igual al metanol que estoy alimentando al reactor, que son los 28.57, menos estos 20. Estos 20 son los consumidos, según la estequiometría. Lo que sobra sale del reactor, se mete a un sistema de separación y nosotros obtenemos 8.57. ¿Qué le pasa a esto de acá? Bueno, pues lo que le pasa acá es que recirculó todo. Entonces, fíjense algo muy interesante. Cuando nosotros recirculamos todo, el reactivo, sin purgas y sin nada, o sea, cuando la alimentación fresca siempre va a cumplir una condición. La alimentación fresca tiene que ser lo que se consume. Fíjense, aquí tenemos 20 kilomol por hora. 20 kilomol se combina con lo recirculado. Entonces 20 más 8.57 tenemos 28.57. Dentro del reactor se consumen 20 kilomol y quedan 8.57. Lo recirculo. Vuelvo a alimentar 20 kilomol. Entonces, ojo con ese detalle. Cuando nosotros estamos sacando el valor de una recirculación y sobre todo de la alimentación fresca, si es que yo recirculo todo esto de acá, la alimentación fresca siempre tiene que ser igual al consumido, ¿de acuerdo? Porque realmente lo que estamos alimentando en lo fresco es lo que se va a consumir aquí adentro, porque lo que no se consume sale y lo que no se consume lo recirculo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende este detalle que estoy colocando aquí? Entonces vuelvo a repetir una vez más. Voy a volver a poner aquí, por ejemplo, mi balance, ¿no? Otra vez, para que se entienda. Nosotros tenemos, pues en este caso, la parte de el formaldehído, ¿no? El formaldehído son 20 kilomol, ¿de acuerdo? Que se forman. De hidrógeno tenemos 20 kilomol también. De la parte de metanol tenemos que se consumen 20 kilomol, ¿sale? Y entonces es pues prácticamente lo mismo, ¿no? Porque para poder determinar la entrada al reactor voy a ocupar la conversión. Pero ahora la diferencia es que aquí la entrada del reactor no es la entrada al proceso, porque la entrada al proceso es la alimentación fresca, porque es recirculación. Bueno, calculo la entrada al reactor y al reactor deben de seguir entrando los mismos 28.57. Eso no cambia, ¿de acuerdo? Yo alimento al reactor los 28.57. Sin embargo, de estos 28.57, yo ya obtuve parcialmente materia prima que yo no puedo desperdiciar, que era lo que les comentaba la clase pasada. Lo que no puedo desperdiciar son estos 8.57, y estos 8.57 se tienen que combinar con la parte de la alimentación fresca. Entonces, de los 28 que yo necesito, ya recirculé 8.57. ¿Cuántos tengo que alimentar en la parte fresca? 20 kilomol, que coinciden con los 20 kilomol que se van a estar consumiendo, obviamente, en el reactor. ¿Estamos de acuerdo con esto que acabo de plantear? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar? ¿No? Ok. Bueno, pues entonces, de hecho no hay gran diferencia respecto a lo que hemos visto. Nada más que aquí la recirculación, o sea, pues prácticamente vamos a tener una alimentación fresca y esto va a conllevar otra cosa. Ok, fíjense bien con lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos de este lado, vamos a poner otro ejemplo para poder llevar a cabo esto. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos recirculando, solamente estamos alimentando 20 kilomol hora. Cuando no estamos recirculando, que fue el primer inciso, tenemos que alimentar siempre los 28.57, ¿de acuerdo? Aunque si nosotros nos ponemos exquisitos
este 8.57 que yo estoy quitando de algún lado, lo tengo que volver a reempaquetar o bueno, no sé. Entonces es más fácil siempre pues mandarlo otra vez a la parte del proceso. Sobre todo porque, por ejemplo, esto ya trae cierta temperatura y bueno, es más fácil recircularlo, ¿sale? Pero bueno, siempre y cuando pues valga la pena, ¿no? Pero bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Vamos a poner otro ejercicio, ¿sale? Ok. Profe, Mande. yo sí tengo una duda. Sí, dime. Bueno, pues, me perdí algo, pero ¿qué pasa con el hidrógeno? Con el hidrógeno, pues sale. O sea, el hidrógeno no lo coloqué, pero por ejemplo, el hidrógeno que está aquí, que son estos 20, salieron con estos de acá. Entonces acá me falta poner 20, ¿no? 20 kilomol hora. Sale junto con la parte de acá, ¿no? Ahí está. Nada más que no lo había colocado. Ok, gracias. Sale pues. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a poner otro ejercicio. Ok, vamos a poner. En el proceso de producción de amoníaco, se tiene una conversión, ¿no? En este caso vamos a ponerle una conversión de, ¿qué será bueno? Conversión esa es muy baja, vamos a ponerle 30%, ¿no? Del 30% del reactivo limitante. Se sabe que el hidrógeno y el nitrógeno que no reaccionaron se recirculan totalmente, obteniendo únicamente amoníaco a la salida. Si se requiere una producción de 150 kilomol por hora de amoníaco, calcular la alimentación fresca al proceso. ¿Ok? Bueno, pues entonces aquí vamos a colocar igual, ¿no? nuestro diagrama. Bueno, pero antes de esto voy a colocar la reacción. ¿Sale? Bueno, para el amoníaco, pues esto ya sabemos que es muy sencillo, ¿de acuerdo? Pues siempre va a ser en este caso el hidrógeno. Vamos a tener en este caso nitrógeno, ¿no? O al revés, nitrógeno más hidrógeno. Y esto va a producir, en este caso, amoníaco, ¿no? ¿Dónde estás? Acá está, amoníaco, ¿sale? Entonces, NH3. Vamos a balancearlo antes de comenzar. Tenemos acá de este lado 2 kilomol de amoníaco. Aquí pues sería 1 nada más. Lo voy a colocar. Y aquí tendríamos 3. Para que tuviéramos 1, 2 y 3. ¿Sale? Ok, entonces este es opcional. De hecho, pues casi nadie lo pone. Pero pues lo voy a colocar ahí sin ningún problema. Sale pues. Entonces voy a colocar una vez más este esquema. Que de hecho es muy muy parecido. Pero con una pequeña diferencia. Okay, bueno, aquí por ejemplo, de hecho tendría que poner una columna de absorción o algo por el estilo, pero pues voy a colocarlo así de sencillo. Nada más el separador para que no haya problema. Ahora, espérenme tantito, lo que robó esto de acá. Ok, más o menos. Ok, entonces de este lado nosotros vamos a alimentar pues justamente lo que es la parte del hidrógeno y lo que es la parte del nitrógeno, ¿sale? Aquí hay una pequeña diferencia con lo demás, porque, ¿no? Por ejemplo, por acá voy a colocar de este lado. Aquí tenemos nitrógeno e hidrógeno. Déjenme traigo los numeritos porque si no, no me ayuda nada. Ok, entonces tenemos aquí 1, ¿no? Que sería la alimentación fresca. Entonces en la alimentación fresca tengo nitrógeno y voy a tener en este caso hidrógeno, ¿sale? Nitrógeno e hidrógeno. Ahorita vamos a ver si me hace falta algunos datos. Vamos a ir mejorando esto, ¿no? Entonces nitrógeno e hidrógeno
que es justamente lo que va a haber también en esa corriente. Pero de una vez aquí le vamos a poner la corriente, en este caso 3, ¿no? Por ejemplo aquí, corriente 3. Y a la parte de arriba le voy a poner la corriente 2, que es la recirculación. ¿Sale? Ok. Entonces, si se fijan, dice proceso de producción de amoníaco. ¿Sale? Entonces aquí hacemos reaccionar la parte del nitrógeno y del hidrógeno. Y de este lado a la salida, pues voy a tener nitrógeno, hidrógeno y obviamente el producto principal, que en este caso va a ser la parte del amoníaco. Entonces aquí coloco y me queda que es amoníaco. Ahí. Acá este lado. En H3. Ahora sí. Ahí está. Entonces aquí voy a tener nitrógeno que no reaccionó, hidrógeno que no reaccionó y obviamente mi producto que es el amoníaco. Entonces acá de este lado, ¿no? Me dice que obteniendo únicamente amoníaco a la salida. Entonces a la salida, ¿de acuerdo? Ya sea donde yo lo coloque, donde quiera colocarlo, la salida la voy a colocar aquí abajito. Que sería por acá. Entonces, a la salida nosotros tenemos puro amoníaco, ¿no? Obviamente aquí es un separador y es una columna de absorción, no es una columna de absorción. Pero bueno, nos vamos a poner a discutir en cuanto a esto, ¿no? Si quieren, la siguiente semana o el viernes hacemos uno más complicado. Ok, entonces amoníaco. Entonces, si aquí separó el amoníaco, de este lado se va a quedar todo el nitrógeno y todo el hidrógeno. ¿Va? Entonces, nitrógeno e hidrógeno. Ok. Entonces, aquí está. Ahora, aquí, por ejemplo, hasta el momento, pues todavía no tengo como que algo para poder resolver, porque me hacen falta datos. Ahorita lo vemos, déjenme terminar de enumerar. Este es 4. Luego vámonos con 5 acá a la salida. Y ya, ¿no? Este sería 2. Aunque sea feo, pero bueno. Podemos colocar otra cosa, ¿no? Acá, por ejemplo, 2 en lugar, acá 3. Ponle 3 y aquí 2, ¿no? No sé, tengo problemas existenciales con colocar ese valor. Entonces 3 es lo mismo que acá. Tiene la misma concentración. Y aquí también tenemos el amoníaco. Entonces dice, voy a requerir una producción de 150 kmol por hora de amoníaco. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a ponerle, bueno, más bien aquí, la cantidad de amoníaco que hay en 5 son 150 kmol hora. Ok. Entonces, vamos por acá. Aquí está. Bien, entonces fíjense aquí. Aquí prácticamente todavía no puedo hacer nada, ¿no? Porque tengo, bueno, me falta la conversión del reactivo limitante, pero aquí no me dicen cuál es el reactivo limitante, ¿de acuerdo? No sé cuál sea el reactivo limitante. Y como no sé cuál es el reactivo limitante, pues entonces no puedo en este caso, pues, determinar algo, ¿no? Entonces vamos a poner acá, tiene una conversión de 30% y este reactivo limitante le vamos a poner nombre, en este caso el reactivo limitante vamos a poner que sea la parte del hidrógeno, ¿sale? Entonces con el hidrógeno nosotros vamos a poder determinar pues el valor, ¿no? Sale pues, entonces ya con esto, ahora sí, yo ya puedo ver qué onda con este problema. Ok, entonces tengo que empezar con la parte del balance, en este caso en la salida del reactor. Siempre es lo mismo, ¿sale? Bueno, entonces empiezo con mi balance. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta acerca de algo? ¿De alguna cuestión? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ok, sale. Entonces, todavía me hace falta unos datos, pero ahorita vamos a ir poniéndolos conforme vayamos avanzando. Ok, entonces voy a empezar con el balance en el reactor. Balance en el reactor. Entonces, el balance en el reactor va a ser para nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. Y en este caso, pues, es a la salida como siempre. Entonces, empiezo con la parte del amoníaco. Amoníaco que yo tengo en 4, que es la salida del reactor, va a ser igual al amoníaco que tengo a la entrada del reactor, que es 2. Y como estamos hablando de, bueno, no tengo amoníaco aquí, ¿no? Entonces lo elimino. Y entonces nada más es el amoníaco formado, nada más, ¿sale? Si recircular amoníaco, pues obviamente sí tendría, en este caso,
hay un valor para lo alimentado, pero pues no es el caso. Sale. Entonces el amoníaco que tengo en 4 es igual a el formado. Luego de este lado sería la parte de nitrógeno que tengo en 4 es igual a el nitrógeno, ahora sí, el alimentado que tengo en 2. Y luego aquí vamos a colocar menos el nitrógeno que se consume en la reacción 1. Luego nos iríamos con hidrógeno, ¿no? Acá a este lado. El hidrógeno que yo tengo en este caso en 4 va a ser igual a el hidrógeno que tengo en este caso en 2. Y acá de este lado va a ser el hidrógeno que se consume en la reacción 1. Bueno, entonces ya casi puedo empezar a hacer mis cálculos, ¿de acuerdo? Ahorita les voy a terminar de decir algo, pero bueno, hasta aquí vamos bien. Sale, pues entonces de estos datos el único que tengo es el amoníaco que tengo en 5, que viene siendo el que es en 4, y entonces es el que está formado. Entonces aquí tenemos 150, en este caso kilomol por hora, ¿vale? Que sería igual a lo formado. Ahora, con este formado pues yo puedo hacer estequiometría y es lo que voy a hacer en la siguiente diapositiva, ¿no? Estequiometría. Acuérdense que la estequiometría se hace con lo formado o con lo consumido, con cualquiera de esos dos. Bueno, entonces agarro esto de acá y hago estequiometría, ¿no? Entonces empiezo. Voy a empezar con la parte del hidrógeno que nosotros estamos consumiendo. Entonces, la cantidad de hidrógeno que consumimos en la reacción 1, entonces, de hecho es una reacción nada más, ¿no? Entonces, consumido en 1 es igual a la base de cálculo que son los 150 kilomol hora de amoníaco, NH3. Y aquí pues vamos a poner la relación estequiométrica. La relación estequiométrica aquí pues no es de 1 a 1, ya nos estamos acostumbrando a 1 a 1. Pero la relación estequiométrica aquí son para amoníaco son 2 y para hidrógeno son 3. Entonces aquí serían 2 kilomol que se forma de la parte de amoníaco, 2 kilomol de NH3 para, en este caso, 3 kilomol de hidrógeno. Ahí está. Entonces hacemos las cuentas y esto, ¿cuánto me da? 225. 225, ¿no? 225. Bien, entonces kilomol hora, ¿qué es lo que se consume? Perfecto. Entonces ahora vamos con la parte del nitrógeno. Ok, entonces para el nitrógeno, aquí de este lado, nitrógeno consumido igual 150, son 2 kilomol, pero aquí en el nitrógeno sí es 1 kilomol nada más, entonces la relación es 1 a 2. Por lo tanto, de nitrógeno vamos a tener 75, ¿no? La mitad. 75 kilomol hora. Entonces voy a fijarme en la reacción, nada más, sí, 1 contra 2. Entonces la relación es 1 a 2. Entonces vamos a actualizar nuestro balance, ¿sale? Y aquí consumido de nitrógeno son 75, consumidos de hidrógeno son 225. Así es. Y entonces, pues aquí todavía no puedo calcular nada, ¿de acuerdo? Porque pues no sé todavía cuánto es lo que vale por acá. Ok, vamos a calcular ahora. Me falta el nitrógeno y el hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, como tenemos nitrógeno e hidrógeno, pues lo que podemos hacer aquí pues, es calcular el de la conversión, que en este caso lo estamos poniendo para la parte del hidrógeno, ¿sale? Bueno, entonces acá vamos a calcular con la conversión. Y es a donde quiero llegar ahorita. Entonces insertamos la ecuación, más la voy a robar acá, y me queda que la conversión del hidrógeno, la conversión de la parte del hidrógeno es de 0.3. Y ese 0.3, pues nosotros lo vamos a poner como la cantidad de hidrógeno que consumimos, ¿no? Que consumimos en la reacción 1, sobre la cantidad de hidrógeno que nosotros estamos teniendo en la entrada del reactor, que en este caso creo que sí es 2, ¿no? 2, perfecto. Ok, pues ya tengo lo consumido, entonces puedo ver cuánto tengo que alimentar. Bueno, entonces de este lado, la cantidad de hidrógeno que tenemos en este caso en 2 va a ser igual
a la cantidad de hidrógeno que tenemos que se consume, que son los 225, y esto pues obviamente sobre la conversión, que en este caso sería 0.3 o el 30%. Entonces sustituyo y aquí sería 225 entre 0.3 y esto sería igual a ¿cuánto? 750. Sí, 750. 750. Ok, gracias. Kilomol hora. Y en este caso tenemos la parte de alimentación del hidrógeno. Igual, volvemos a actualizar. Y el hidrógeno que nosotros tenemos aquí serían 750 kilomol hora. Entonces aquí son, a la salida en 4, 750 menos 225. ¿Cuánto es? 525. 525. Ok. 525 kilomol hora. Ahora, yo ya sé, ¿no? Exactamente, por ejemplo, cuánto hidrógeno es el que se va a recircular. Pues es el que sale acá, que son 525. 525. Yo ya sé que el amoníaco, de hecho desde el principio yo sabía que había 150 kilomol, pero de nitrógeno todavía no sé. ¿De acuerdo? A diferencia del otro problema, por ejemplo, el problema que estamos haciendo aquí al principio, nosotros solamente teníamos un solo valor para, en este caso, el reactivo. Pero como aquí nosotros no tenemos un solo reactivo, sino que también tenemos nitrógeno e hidrógeno, tenemos que buscar la manera, ¿de acuerdo?, de poder, en este caso, pues tener la entrada, ¿de acuerdo?, de alguno de esos valores. Lo más común es que te den composiciones, ¿de acuerdo? Lo más común aquí, siempre, es que te den composiciones, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos la conversión del hidrógeno, entonces aquí vamos a ponerle composiciones, ¿de acuerdo? Para ver efectivamente pues cuánto es lo que nosotros estamos teniendo. Entonces aquí le voy a poner composiciones, ¿de acuerdo? Entonces aquí le voy a poner que tenemos de hidrógeno, ¿qué será bueno? Vamos a ponerle que tenemos 30% mol. Y de nitrógeno, vamos a ponerle más, vamos a ponerle 45% mol. Y obviamente del nitrógeno, 55% mol. Esto es nada más para que ustedes entiendan que forzosamente en un problema en donde tenemos este o este, necesitamos una composición, ¿de acuerdo? O alguna otra cosa. O sea, no se puede hacer así como así. Entonces necesitamos algo para poder realizar este problema. Entonces, como ya tengo la composición de la parte del hidrógeno y del nitrógeno para la corriente 2, entonces yo puedo sacar este valor de la corriente 2 en función del porcentaje, ¿no? Porque pues prácticamente aquí yo puedo calcular cuánto vale N2. No se nos vayan a olvidar los balances ahora sí que iniciales, ¿no? Los que vimos al principio. A ver, entonces aquí, fíjense, voy a poner el balance del nitrógeno y del balance del hidrógeno para ver qué es lo que yo puedo calcular. Ok, primero el del hidrógeno. Creo que sería el más sencillo. Ok, entonces el hidrógeno que yo tengo en 2, ¿sale? Si se acuerdan cómo va el balance, pues es igual a la fracción mol que tenemos de hidrógeno, en este caso en 2, y esto que multiplica al flujo total, que en este caso sería el flujo N2. Entonces, aquí, por ejemplo, como ya tengo la fracción, pues yo ya sé cuánto vale en este caso N2. N2 va a ser igual a el flujo que tenemos de hidrógeno, ¿de acuerdo?, entre la fracción que tenemos de hidrógeno, ¿sale? Entonces aquí, como son valores que yo coloqué al final, pues voy a colocar nada más a ver cuánto es el hidrógeno en 2. Hidrógeno en 2, quedamos que es lo que va a entrar. Hidrógeno en 2, 750, ¿no? A ver, hidrógeno en 2, 750. Ok, entonces acá voy a colocar 750 kilomol hora, ¿de acuerdo? Y esto, es más, 750 entre la fracción. La fracción es 0.45, que es esta fracción molar, ¿no? 0.45. ¿Cuánto me daría el flujo 2? 1666.67. 1666.67 kilomol hora. Ok. Como la mezcla es binaria, ¿no? Como la mezcla es binaria, pues una parte le pertenece al hidrógeno y otra parte le pertenece al nitrógeno. Entonces ya sea que yo lo haga por resta o que yo saque de la misma manera del mismo balance, ¿no? Así, por ejemplo. Nitrógeno que tengo en 2 va a ser igual a la fracción del nitrógeno por N2. Entonces aquí de este lado, la cantidad de nitrógeno que vamos a tener sería 0.55
que multiplica a 1666.67. ¿Cuánto sería este valor? ¿916.66? 916.66 serían 66, ¿vamos? ¿Así? Kilomol hora. Ok. Entonces sería la cantidad de nitrógeno que tenemos en 2. Y bueno, aquí obviamente tuve que agregar unas concentraciones porque si no el problema no sale. ¿De acuerdo? A fuerza es una concentración aquí, o una concentración acá, o una concentración en el reflujo, ¿no? Lo que sea. Pero bueno, entonces con este valor de nitrógeno en 2 ya puedo otra vez actualizar mi balance, ¿no? Entonces mi balance, en este caso, era para el nitrógeno en 2, era el que me hacía falta. Y pues estamos alimentando pues bastante nitrógeno, que son 916.66. Entonces, estamos alimentando 916.66 y de estos se están consumiendo solamente 75 kilomol. ¿Cuánto sería la cantidad de nitrógeno que tenemos ahí? 841.66. 841.66. ¿Sí? ¿No serían 33? No. Ah, sí, 66, perdón. Sí, estoy haciendo mal yo la cuenta. Ok, kilomol hora. Bueno, entonces, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ya que nosotros definimos cuánto hay de cada uno, ¿de acuerdo? De hecho, aquí, por ejemplo, voy a colocar los flujos para que podamos entender, ¿no? De nitrógeno en el reactor, que vemos que son 916.66. De hidrógeno en el reactor teníamos 1666, acá a este lado, 1666.67. Y bueno, la conversión pues ya la tenemos acá a este lado. Entonces esto es el nitrógeno que tengo en 2, ¿sale? Entonces vamos a ver el balance, ¿no? De este lado quedamos que de hidrógeno salían 525, ¿de acuerdo? Espérame, déjame, estoy haciendo bien las cuentas. No estoy haciendo bien No, las cuentas. profe, son 750. 750, ajá, exacto. Sí, me confundí. Y el total sí son los 1666. Ahora sí. El nitrógeno que tenemos alimentado al reactor son 916. De estos 916 estamos pues consumiendo 75, por lo cual estamos sacando 841.66, ¿de acuerdo? Eso sería lo que tenemos en 4. Y luego, hidrógeno alimentamos 750, pero se consumen 225, ¿de acuerdo? Entonces aquí entra el separador y amoníaco que nosotros tenemos acá de este lado son 150. Y en la recirculación automáticamente, ¿cuántos vamos a tener? Pues solamente vamos a tener lo que tenemos de nitrógeno y lo que tenemos de hidrógeno, ¿sale? Que sería lo de este lado. Entonces, lo que tenemos de nitrógeno y lo que tenemos de hidrógeno aquí, este se va a recircular totalmente, ¿de acuerdo? Y entonces ya podemos resolver el balance, ya sea en el nodo, o por componente, o como lo queramos hacer. Entonces voy a ir a la alimentación fresca. Ok, entonces para la alimentación fresca, yo sé, ¿no? Les digo que la parte sería para nitrógeno. Voy a hacerlo para nitrógeno. A ver, nitrógeno que yo tengo en, ¿qué será? En 2, es la suma, ¿no? El que tengo en 2 va a ser igual, o si quieren lo pueden poner al revés, da lo mismo. A ver, lo voy a poner por partes. Nitrógeno que tengo en 1, que es la alimentación fresca. Y luego el nitrógeno que tengo en 3, que sería la recirculación, me tienen que dar el nitrógeno que estoy alimentando al reactor, que sería lo que tengo en 2, ¿sale? Ok, entonces aquí voy a ver qué es lo que tengo. Bueno, de esto que tengo aquí, pues otra vez digo, a ver, tengo nitrógeno que estoy recirculando, o sea, el que está en 3. Ok, entonces el que tengo en 3 estoy recirculando 841.66, que es el que no reacciona. El nitrógeno que tengo en 2 también lo estoy obteniendo, que es el que entra al reactor, son los 916.66, y por lo tanto ya sé cuánto nitrógeno tiene que haber en la alimentación fresca. ¿Estamos de acuerdo? El nitrógeno que tenemos que sacar en la alimentación fresca pues son 916.66 menos los 841. ¿Y esto cuánto da? 75. 75. Ahora, habíamos quedado desde el principio
de una pequeña curiosidad. Este 75, ¿no? Vamos a poner en perspectiva de este lado. Voy a poner el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno acá de este lado, el nitrógeno en 1, ya no se alcanza a ver, lo voy a poner en amarillo, más o menos. Bueno, pero ese nitrógeno es el que está en 1. A ver, voy a recorrer un poquito este de acá. Ok, entonces el nitrógeno que tengo en 1, vamos a ponerle acá en 1, serían 75, nada más. Tengo que alimentar 75 kilomol porque ya estoy recirculando 841. Entonces aquí yo estoy alimentando 916 al reactor, de los cuales se consumen 75. Entonces vuelvo a cumplir que el nitrógeno que tengo que alimentar aquí en la parte fresca tiene que ser igual, pues obviamente, a lo que nosotros estamos consumiendo, ¿no? Si hago el balance ahora para el hidrógeno, algo parecido va a ocurrir, ¿no? Entonces voy a colocar esto, pero ahora para el hidrógeno. Entonces, hidrógeno en 1 va a ser igual a la parte del hidrógeno en 3 y este va a ser igual al hidrógeno en 2, que es la salida del reactor. A la salida del reactor, hidrógeno tenemos 525, acá de este lado, 525. A la entrada del reactor tenemos 750. Por lo que entonces, si se fijan aquí, para la parte del hidrógeno que tenemos en la alimentación fresca, ¿cuánto quedaría? 225, ¿no? 225 kilomol hora. Y estos 225, pues son los que se van a estar consumiendo en mi reactor, siempre y cuando yo recircule todo y no purgue nada. Entonces, fíjense, aquí de hidrógeno que tenemos en 1, vamos a tener una alimentación de 225. Estos 225 se van a combinar con los 525 que vengo a recircular. Y a la entrada del reactor vamos a tener 750. Luego en el reactor se van a consumir 225 y van a ser los 525. Y bueno, prácticamente estaría obteniendo esto de manera cíclica, ¿sale? Esto siempre y cuando yo esté sacando pues todo esto acá. Porque a veces, ¿no? Podemos tener algo que se llama purga y entonces ahí sí no va a corresponder justamente al valor, ¿sale? Ok, ¿alguna pregunta hasta lo que vemos aquí? ¿Dudas? ¿Se entiende esa parte del balance?